Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo domingo de debate. Aquí estamos en la pantalla de Telesol. Pasaron un montón de cosas esta semana, igual que la semana anterior. Así que espero que tengamos tiempo para compartirlos con ustedes y para poder analizar un poquito de toda la coyuntura política nacional e internacional. Bueno, el Gabinete Nacional está como hiperactivo, ¿no? Se fueron los funcionarios que no funcionaban y ahora parece que escoba nueva barre bien. En el centro de la escena, Juan Mansur, jefe de gabinete. Llega a las 6 de la mañana al gobierno, se va como el último, 3, y salta de ministerio en ministerio. Lo cierto es que ya se han anunciado algunas medidas que, bueno, algunas son cortoplacistas, algunas pretenden, bueno, tratar de mejorar los resultados de las elecciones de las PASO para noviembre. Otras son más de corto plazo, otras son más de largo plazo. Hay un salario mínimo vital y móvil nuevo que no alcanza a cumplir la canasta básica alimentaria, pero que algo es algo y que se va a repercutir en algunos otros planes sociales. Tenemos el mínimo, aumentó el mínimo para el impuesto a las ganancias, es decir, hay menos gente que va a pagar impuesto a las ganancias. Se habla de un nuevo IFE, pero no está confirmado. Jubilación anticipada, que eso tampoco es para ahora, es para más adelante, pero es excelente medida porque hay mucha gente desocupada que ya tiene 30 años de trabajo y que está encerrada en una trampa porque no va a conseguir un laburo ni loco. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra de las medidas interesantes tiene que ver con la apertura de todas las restricciones. Lo anunció casi a principios de semana Mansur con la ministra Carla Bisotti. Y hay que reconocer que el estatus sanitario está en condiciones como para poder tomar estas medidas, como para abrir las restricciones que teníamos. Bueno, bajó drásticamente el nivel de contagios, bajó el índice de mortalidad de terapias intensivas en los hospitales. Hay hospitales que ya no tienen COVID. Claro que, bueno, siempre habrá algunos que se van a oponer a todo. Los mismos que se oponían a cada una de las restricciones cuando comenzó la pandemia y que ahora se oponen a la apertura de las restricciones, es cosa que, bueno, no se va a entender. Pero nos interesa mucho conocer cuál es tu opinión. Queremos saber dónde estás en esta posición entre los que ya consideran que la pandemia terminó. Hay un término medio, tal vez. Vamos a hablar con gente de la calle y queremos que nos cuentes también cuál es tu opinión a través de nuestras líneas de todas. El Instagram, también el correo y por supuesto nuestro WhatsApp. Afortunadamente el tema Delta no está causando en Argentina los estragos que causó en otros países. Hubo algunos casos de circulación comunitaria, pero la verdad es que se controló perfectamente. Hay apertura de 100% en restaurantes, y sobre todo se anunció que el uso de barbijo ya no es obligatorio. En San Juan nunca fue obligatorio, me dijeron en gobierno. Pero bueno, ya vamos a ver si eso es tan así o no, porque tenemos un especialista con quien vamos a charlar directamente desde Estados Unidos, desde Colorado. Él es un técnico especialista en el tema de aerosoles y nos va a comentar si sirve o no, si tiene que ver o no y si es importante el tema de dejar de usar el barbijo. En la política electoral, y estamos como veníamos. La verdad que muy chata la campaña, no ha habido relanzamientos, los candidatos están callados, están escondidos, no dicen nada. Tal vez hubo alguna reunión para delinear estrategias en esta semana, pero no se los vio y no hay campaña todavía. En esta chatura lo que resaltó fue la conferencia de prensa de Consenso y Chigualasto. Marcelo Arancibia, que es el primer candidato a diputado nacional, dijo que el otro frente macrista le está inventando una campaña de desprestigio y que está largando fake news, diciendo que ellos se bajan de las elecciones y que no van a participar. Ahí estaba Arancibia, que, bueno, revolvió denuncias, amenazas, al más puro estilo Milei, como para llamar la atención en esta primera etapa de la campaña. Los demás no recogieron el guante, así que vamos a ver cómo va con eso. Como si esto fuera poco, estuvo lo de la Corte.
Corte. Escándalo. El escándalo supremo de la Corte de Justicia. Otra vez estos señores que se erigen en los guardianes del republicanismo y de la República con un papelón terrible. Se convocaron, se autoeligieron, se autovotaron cuando faltaban 2 de los 5 ministros. La verdad es que, bueno, muchas otras cosas vamos a estar analizando en nuestro programa de hoy, así que quédate ahí con nosotros porque después nos vamos a tomar un vino de los que fueron promocionados en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Y bueno, es un programón, como dice Lila, porque tenemos un panel de lujo, porque tenemos un equipo técnico, el mejor, maravilloso. Nos presentamos y volvemos inmediato para comenzar con algo de todo esto que te estuve anunciando. Arrancamos de inmediato con el programa. Señor Daniel Solar, ¿cómo le fue en la semana? Bien, cargadita. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien. Bien. Bueno, muchas noticias, muchas cosas para analizar. Yo sigo teniendo mis resquemores con esta decisión del Gobierno Nacional con el tema del barbijo. Nosotros con José Luis hemos hablado mucho desde el año pasado y te puedo decir que lo del barbijo yo por lo menos todavía lo sigo utilizando. José Luis Jiménez. Luis Jiménez, perdón. Sí, el científico. José Luis Jiménez. Sí, no, sí. Pueden creer que estuviste hablando con Gioja. No, bueno. No, soy amigo. Lo que pasa es que José Luis Jiménez, el científico español, me introdujo en un grupo de WhatsApp de periodistas latinoamericanos, sí, en donde nos llega permanentemente la información con respecto a esto último, sí, bueno, de aerosol y todo ese tipo. Te agradecemos el aporte. No, bienvenido, señor Mauricio Ibarra. ¿Cómo Muchas dice gracias. que le va? Muy bien, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ex intendente, ex diputado nacional, dirigente político, que también se suma como panelista invitado para ayudarnos a entender un poco todo lo que viene pasando a nivel nacional y local. ¿Cómo viste la semana? Sí, en 2 palabras. Una semana movida, una semana con muchos datos, mucha identidad, mucha personalidad y lo vamos a comentar en el programa. Uteli, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy linda como siempre. Muchas gracias. Acá analizando todavía, esperando en realidad, si vamos a hablar de la semana política, esperando una reunión entre Mansur, Gómez Alcorta, el presidente, para aclarar algunos temas que quedaron. La semana pasada dije, el nuevo gabinete, ninguna mujer nueva, y la figura de Mansur que... ¿Hubo renuncias ahí en ese Ministerio de Mujeres? Sí, bueno, se fue Frederick. Estaba a llegar a... Bueno, en realidad cuando hicieron el reemplazo de los ministros, faltó que ingresara una figura femenina. Yo creo que podría haber ingresado una figura femenina para mantener... algunas funcionarias que habían tenido alguna Justamente la ministra de Mujer y Género lo denunció penalmente al actual jefe de gabinete por el caso de una ILE que se demoró de forma casi ilegal, según lo que entendieron muchas personas encargadas de este tema, cuando Mansur estaba de gobernador en Tucumán. Entonces me parece importante que Mansur se siente con la nueva ministra de Mujeres y Género y hablen también de otro tema, no solo ILE, sino que educación sexual integral. Creo que es lo que falta. Ok. Pablo Padín. Hola, Gustavo. Bueno, supongo que vos nos vas a arrojar un poco más de luz a las medidas, a este nuevo... secuencia de medidas, sí, que van surgiendo, sí, además de cada uno de los ministerios, en definitiva. Como bien lo decías al principio, un gabinete que se ve muy activo, que cada uno está de alguna manera sacando medidas puntuales para cada uno de los segmentos. Creo que también, para aclarar un poco ya, 2 funcionarios nacionales, el ministro de Trabajo y el secretario de Asistencia Social, Pérsico,
ya dijeron que no hay IFE 4. O sea, ya desmintieron la posibilidad de un IFE 4. Ah, ya lo desmintieron. Está absolutamente descartado. El jueves el ministro de Trabajo, el viernes Pérsico volvió a insistir de que no hay IFE y que va a haber una serie de medidas que las vamos a comentar en el transcurso del programa respecto a segmentar, en definitiva, beneficios a cada uno. Claro. No, sí, es que en un momento se dijo, no, por lo menos no se va a llamar IFE y va a estar bastante más acotado de lo que fue ese beneficio inicial. Sí, en principio los dos funcionarios niegan la posibilidad de un IFE a futuro. Bueno. Eso fue para otra etapa de la pandemia en la cual todos estábamos, podríamos ser encerrados sin posibilidades de hacer ningún tipo de tarea. Bueno, Caro, ¿tenés los contactos? ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Nos pueden encontrar de por sí en toda la semana en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, están las dos páginas que ya están arriba, con contenido, con el programa anterior, por si se lo perdieron. Y también nos pueden escribir durante el programa al 264-454-0219. Ahí está a pie de pantalla. Exacto. Es el mismo WhatsApp de Telesol, así que ahí esperamos todo lo que nos quieras contar, sobre todo el tema como te decía, de la eliminación de las restricciones, pero de cualquier otro tema que quieras opinar. Estamos atentos y en un ratito vamos a tratar de leer todos los mensajes. Algunos anuncios. Tengo que agradecer profundamente Saquito, que nos dio, en este caso, la gente de Ideas, en la calle 25 de Mayo de Estados Unidos. Es un lugar donde te atienden de primera, donde vos conseguís absolutamente de todo, hasta estacionamiento, que bueno, está frente a la feria y te atienden, te asesoran, te tienen paciencia. Elegimos una camisita que iba más o menos con este... No sé qué color es esto, es como un borrabín oscuro, ¿no? Sí. Pantaloncito de negro chupín y la atención personalizada de don Rudy. Y el asesoramiento de Patricia para el look de hoy. También queremos decirte que Custom Barber es Ruiz, un lugar de amigos donde te cambian la cabeza. Así que anda de parte de nosotros. Nosotros hacemos una pausa, quédate ahí porque esto va a ser un programón, como dice Lila. Ya volvemos. Bueno, ya nos están llegando los primeros mensajes. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Arrancamos de lleno con esta semana política de la que hablábamos, en donde sobresalió esta conferencia de prensa de Consenso Ichigualasto. Relanzamiento, como decíamos, a nivel nacional del Frente de Todos en José C. Paz, con toda la parafernalia del socio mayoritario de la coalición gobernante, donde hubo bombos, banderas, choripanes y toda esa cuestión. Mientras tanto, Juntos por el Cambio, en un coqueto hotel porteño, trataba de sacarse la foto de unidad. Algunas sonrisas salían más forzadas que otras, pero bueno, lograron juntar la gente y por lo menos arrancar campaña con una pretendida foto de unidad. En San Juan hubo algunas reuniones del gobernador, que aparentemente dice que los gobernadores se van a poner la campaña al hombro. Estuvo reunido ya con algunos intendentes del mismo color político, con algunos jefes de las juntas departamentales. Parece que en los otros frentes también están delineando cómo van a ser las estrategias, cómo captar algunos votos, cómo mejorar la performance de las PASO con vistas al 14 de noviembre. Pero, como te digo, lo que sobresalió es esta conferencia de prensa que muchos no entendían bien, porque la verdad es que yo en redes no vi nada de lo que denunciaba Arancibia respecto al otro frente opositor, diciendo que estaban sugiriendo que ellos se van a bajar de la contienda, que se van a bajar de la campaña electoral. Vamos a escuchar brevemente algo de lo que dijo este primer candidato a diputado nacional por ese frente. Cuando arrancamos la campaña electoral allá en febrero y marzo, este espacio político, que luego devino como un frente político electoral, dijo que había una necesidad de unir la oposición de San Juan para no parecernos a Formosa. Solamente en 2 distritos de la provincia de San Juan, quienes impidieron la unidad de la oposición, permitieron que el oficialismo de Frente de Todos ganara las elecciones, a pesar del desastre que vive la nación en manos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Es Formosa y es San Juan. El responsable de esto es Juntos por el Cambio.
quien ha cometido una verdadera estafa electoral que nosotros en esta conferencia de prensa la queremos denunciar. ¿Por qué? Porque desde el lunes de la semana pasada hay una campaña de difamación, hay una campaña de noticias falsas o fake news que dice que este espacio se bajaría de la competencia electoral o que a nosotros nos está pagando la campaña el gobierno provincial. Quienes nos conocen saben de que esas versiones son absolutamente falsas. Bueno, también hizo algunas otras denuncias, digo que Alberto Fernández está destruyendo la economía, de que la carta de Cristina fue un golpe palaciego y algunas otras denuncias también a nivel local. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es la intención de Arancibia con esto? Lo que pasa es que lo que ellos descubren de que Nito Falcón, presidente de la Unión Cívica Radical, que firmó por el Frente Juntos por el Cambio, es el apoderado del partido Libres del Sur. Y como apoderado, también firma el Frente de Todos. Entonces dicen, es lo que ellos dicen, esta es la estafa. Y lo primero que hicieron, yo estuve conversando con ellos durante la semana, es que sumaron los votos que ellos obtuvieron, el porcentaje de votos, y los que logró Juntos por el Cambio, y dice teníamos el 47-48%. A esto es lo que van. Tengo entendido que hay un dirigente de Consenso Ichigualasto que ha estado toda la semana en Buenos Aires, se ha reunido con Patricia Bullrich, se ha reunido con Larreta, a todos les explicaron, les dijeron, miren, ¿cuánto sacamos? Miren cuánto sacaron ellos. Explíquenme ustedes quiénes son los que no quieren que nos juntemos. Le echan la culpa a Marcelo Rego, directamente. Sí, apuntan a él, directamente. Directamente apuntan a él. Y la gente lo tiraron de colaboracionista. Exactamente. Y a Enzo Cornejo, a quien más le preguntaron fue directamente a Bullrich y a Larreta. Y le dijeron, a ver, ustedes hubieran salido beneficiados. ¿Quién se beneficiaba si entraba un segundo diputado de la unidad de Consenso Ichigualasto y Juntos por el Cambio? El PRO. Entonces no entendían cómo boicotearon a su propio dirigente. No me quiero olvidar de esto. La causa de Cornejo ha sido girada a un juzgado de instrucción, porque la condena por la estafa de los cheques de Raberta, que usó para comprar el Vento, es de hace 5 años. Por lo tanto, el turno debería ser juzgado de Mabel Moya o Guillermo Adarves. Esto me lo acaban de pasar. Ha sido girado al juzgado de instrucción. Okay. Es todo un tema para esta semana, o sea que se puede traer coletazos en la campaña. Muchísimo. Mauricio, ¿cómo lo viste vos? La verdad que entiendo poco lo que dice, ¿no? Sí, a mí me costó entender. Me cuesta comprender. Pero mira, hay un viejo dicho sabio que dice, habla mucho de las ideas, algo de las cosas y poco de los hombres. Y me parece que cuando lo veo peleando y enemistado, ¿viste? Con esa actitud, me parece que no es lo que la gente está esperando. La gente está esperando ideas. Está esperando cuál es tu idea, qué pretendés, qué querés. Es una pelea de ver quién es más servil a Macri, me da la sensación. Claro. La pelea es si Orrego es Macri o Arancibia es Macri. Los dos son Macri, hay que ver quién es más Macri. Me parece que entender que están peleando a ver si me reconoce el papá, si el padre reconoce al hijo no reconocido de Ichigualasto. La verdad que me parece, Gustavo, que este tiempo de mucha angustia, de mucha incertidumbre en la sociedad, es más para construcciones, para ideas, para transmitir tranquilidad en el campo, al menos de la política, ¿no? Si los políticos se ponen histéricos, estamos en problemas. Y yo creo que es una estrategia, perdón, también para entrar primereando y de alguna manera pretende, imagino, mantener ese 9% que ha sacado en las PASO, mejorarlo si es que puede y finalmente sentarse a negociar cargos y candidaturas en 2023. A lo mejor está leyendo que los 9 puntos que sacó en la elección se obtienen sacándole votos a Marcelo Rego, ¿no? A Cambiemos. Claro, pero es una lectura de él. Desde Juntos por el Cambio también creen que son ellos los que le van a quitar votos. La política no es un abaco. Claro, es cierto. Caro. A mí me parece que la discusión política en este momento no es mala de por sí, porque me parece que hay cierta necesidad de parte de la gente de aclarar cosas.
las elecciones pasadas tuvieron resultados que fueron un poco sorprendentes, sobre todo para los medios de comunicación. Entonces, el hecho de que candidatos salgan, hablen, discutan y se posicionen claramente puede servir. Sí, bueno, se pueden analizar los modos, se pueden no analizar los modos, pero la cuestión es que haya discusión sobre la mesa de cara a las próximas elecciones en noviembre, a mí siempre me parece sano. Ok. Pablo. Bueno, yo creo que está bien lo que decía respecto al tema de las ideas, de que hay que discutir ideas, pero no es justamente una campaña o esta campaña y varias hacia atrás donde realmente primen las ideas. Creo que prima fundamentalmente los actos, cuestiones histriónicas. No vayamos mucho más lo que ha sucedido con Milei en Capital. Digo, si uno se pone a ver, más allá de que es un economista muy bien formado, porque Milei realmente es un economista muy bien formado, pero en su campaña justamente no hace alarde de esa formación, sino justamente golpes de efecto que generan en la acción. Claro. Digo, creo que esto tiene que ver mucho con esta cuestión. Y ninguna de las cosas que atención. dice se puede plasmar en un proyecto, porque además, no lo podría argumentar. Claro, vos mismo lo decías, ¿a dónde están los fake news? O sea, digo, ¿dónde están? Digo, uno ve las redes y no ha generado lo que teóricamente se ha estado generando. Me parece que lo que se busca a partir de la política no son ideas justamente, sino golpes de efecto. Ahora, y de esa manera captar la atención de... Es un peligro Milei con su mensaje de queriendo quemar el Banco Central de la República Argentina y un sector de los jóvenes que no tienen trabajo, que no encuentran un norte en este país, se aferran a él como que es el salvador de la política. Y realmente para mí es un tirabomba peligrosísimo, que si llega al Congreso los periodistas se van a tener que acostumbrar. Pero un salvador también de la no política, claro, porque en realidad lo que plantean es la no política, sino además no solamente la no política, sino el rechazo absoluto a la política. Pero no es un llamado de atención también el hecho de que haya alguien diciendo que con la no política hay una solución, que diciendo vamos a quemar y vamos a sacar el Banco Central. ¿No es un llamado de atención a la falta de discusiones serias sobre cuál debería ser la función del Banco Central, que hace que mucha gente no entienda la gravedad que sería no tener un banco central? ¿No es una cuestión también el hecho de que se hayan puesto en este nivel de política de hacer ruido y no hacer política y decir, bueno, ¿qué hay del otro lado? Que nunca entendimos que lo otro es mejor. A mí me parece que estas figuras subiendo, que a mí, ojo, Milei me da un terror especial, porque cualquiera que sabe un poquito de cómo funciona este país entiende que lo que dice Milei es bastante terrorífico. Pero ¿por qué suben y por qué hay un vacío? Entonces, que eso sea un llamado de atención a llenar los vacíos. No hay que irse muy lejos. No es un fenómeno local. No hay que irse muy lejos. Solamente sin un banco central, porque el Banco Central en Ecuador maneja un par de herramientas escasas, no tienen moneda. Pregúntenle a los ecuatorianos y a los diferentes gestiones que han existido después de la eliminación de la moneda, cómo les va con la implementación de políticas en general, sociales, fiscales, etcétera, etcétera. El fenómeno Milei creo yo que es el vacío de los partidos políticos. Los partidos políticos quedaron sin discusión interna, no existen en la sociedad, dejaron de ser lo que representaba antes, convocarse ahí. Y eso es una falta grave y creo que la política ahí ha dejado un hueco muy grande donde viene Milei con este tipo de mensajes. Una política virtuosa hace falta, porque entonces si no hay una política virtuosa se entiende que es lo contrario. Y ahí es cuando surgimos los movimientos antipolítica, las derechas de Europa, que está complicada la situación en Europa. Alemania. Figuras como, por ejemplo, Trump, que uno puede llegar a discutir algunas medidas que sí o que no, pero tenía un discurso incendiario que generó problemas en la sociedad gravísimas. Bolsonaro. Tomaron el Congreso. Son esos personajes que están abundando ahora en toda la política mundial. Gran parte de sus equipos técnicos son militares, inclusive. También. Digo, no lo discuto. Vamos a entrar... Sí, tiene razón mucho Carolina, ¿no? Es la distancia que existe entre la gente y la política y la falta de certidumbre, ¿viste? De saber a dónde vamos. Y lo otro es un fenómeno global, como lo marcaste vos también, Gustavo, los indignados en España, los chalecos amarillos en Francia. Digo, fíjate cómo se van constituyendo sectores marcados que le pidan a la política no joder. Claro.
Bueno, vamos a ver qué medidas son las que se han ido anunciando, porque hay un poco para todos los sectores, clase media, la gente que tiene los planes sociales, el aumento del salario mínimo vital y móvil, de alguna manera también se va a planes sociales y le va a llegar a la gente. No sé si que esas son medidas que van a llegar pronto, pero también hay algunas que se están pensando a mediano y largo plazo. Lo cierto es que, bueno, el gobierno reaccionó, el nuevo gabinete está como loco pensando en nuevas medidas, en torcer el rumbo, en cambiarlo, porque, bueno, ya volvió a decir Falberto, he escuchado el mensaje de las urnas y vamos a modificar y vamos a cambiar algunos de los anuncios que se tuvieron esta semana. El salario mínimo vital y móvil, que se va a 32.000, que como decía, igual no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. El tema de impuestos a las ganancias, que se esperaba hace mucho tiempo, va a beneficiar a un montón de gente que no va a pagar el impuesto a las ganancias porque son para salarios de más de 175.000 pesos. Hay muchos que dicen que debería haberse tomado antes algunas de estas medidas. La jubilación anticipada, que como decíamos es una trampa para aquellos que tienen 30 años de aportes, que tienen ya edad, pero que todavía no tienen la edad, pero que están desocupados. Es casi imposible conseguir un trabajo. Y el IFE, que se habló mucho, pero que bueno, ahora Pablo dice que parece que queda descartado, no como IFE por lo menos, pero a lo mejor hay alguna ayuda puntual para algún sector. Yo creo que fundamentalmente van a ir de alguna manera estimulando, por ejemplo, han sacado una de las medidas, es que se va a estimular el empleo en blanco sin que la persona pierda sus beneficios sociales, por ejemplo. Eso era una medida muy pedida, por ejemplo, muchas veces lo hemos sentido en nuestro sector agropecuario, sus beneficios sociales. Bueno, eso creo es una medida positiva porque es ir incorporando mano de obra en blanco sin que la persona tema perder sus beneficios sociales en esta transición. Creo que es una muy buena medida. Otra muy buena medida, haciendo segmentos, ¿no? Otra muy buena medida es el proyecto de ley de Massa respecto al tema de hacer de nuevo la moratoria que terminó en el año 2019 y una condonación de deudas hasta 100.000 pesos. Ese proyecto de ley me parece que es muy favorable para un sector también muy castigado, de diferentes rubros de la economía que han sido muy castigados, algunos muy profundos, como ha sido la gastronomía y la hotelería, digo, la parte de turismo, que también en con este tema de todo el tema del plan de turismo, a donde claro, el tema vas a poder, es otro que no está acá, el pero previaje vas a poder, y encima, por otro lado, atacando indirectamente a los ingresos de los jubilados, incrementándoles ya no en la misma cifra que es para el resto de los consumidores, sino un 70%. Claro. Entonces digo, son una batería de medidas. Otra medida también desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través del INAES, para las entidades sin fines de lucro, para la economía social, cooperativas, mutuales, etcétera, etcétera, que ahí se están destinando alrededor de 50.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos, ampliados hasta 80.000 pueden llegar a ser. Es fundamental tener créditos accesibles. Hay una batería en los diferentes, podríamos decir, frentes, que sin ir por el IFE, que es como una cuestión muy puntual, tratar de alguna manera ir sectorizando, estimulando cada uno de los sectores de la población de manera puntual y no generalizada. Creo que es positivo desde ese lugar. Inclusive cuando uno ve el tema desde el Ministerio de Educación, que han destinado 50.000 millones de pesos para el tema de volver a la escuela, el plan Volver a la Escuela, que es acompañar a los chicos que han desertado de la escuela primaria, secundaria. También es una manera de estimular un ingreso, porque ¿a quién va a ir? A docentes, a acompañantes, etcétera, etcétera, un círculo virtuoso en la economía, pero fundamentalmente llevan al niño de nuevo a las aulas de las escuelas. Claro, sí. Hay un dato que hay que agregar. En la Argentina se habla de IFE y se habla de que está subvencionando a los vagos, porque esto es lo que se habla. En España, en los próximos meses se va a empezar a debatir si se extiende el bono que se le está dando a los españoles, que es parecido al EFI que se está dando en la Argentina. Tengo un amigo que vive en Barcelona y me comentaba hoy día que ha subido, después de muchos años, la mercadería
el combustible, la inflación está pegando muy fuerte, el desempleo alcanza a 3 millones de jóvenes en España y esos jóvenes le están pidiendo la extensión de ese bono, que es una especie de IFE. A ver, el IFE no es argentino, el IFE está en todo el mundo. En los Estados Unidos también se está dando. Unidos también está. Lo que pasa es que la oposición lo usó para demonizar al gobierno, porque la pandemia paró la economía mundial. Está parada la economía. Claro. Es imposible, no hay... Por eso en la oposición hay muchos negacionistas con este tema de tratar de analizar la economía como si no hubiese habido pandemia. O sea, es imposible que la pandemia, como la hemos conocido, no haya deteriorado la economía como la ha deteriorado, la crisis de pobreza, desocupación y demás. Eso es una realidad, no acá, en todo el mundo, y se están tratando de una reactivación de todo eso. La verdad que recordemos que la pandemia vino con la infodemia y no se habló más de la crisis profunda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, con todos los índices económicos en rojo, porque no había uno que se salvara. Inflación, desindustrialización, endeudamiento, pero indigencia, pobreza. Lamentablemente hay un tema acá. Las urnas no justamente evaluaron positivamente todo el esfuerzo que se hizo con la pandemia. Lamentablemente, digo, esto es concreto. O sea, más allá de que sí entendemos de que la economía fue de alguna manera suspendido, cualquier plan económico que tenían diseñado allá a finales del año 2019 para implementar el 2020 no se pudo implementar por todo lo que pasó en el mundo, pero indudablemente que las urnas no justamente en valor todo lo que se hizo y que es objetivo, porque esto digo, más allá de cualquier, es objetivo. La Argentina, realmente el plan de vacunación y el plan en general de salud, que encararon no solamente el gobierno nacional, sino todos los gobiernos provinciales, en general, en su inmensa mayoría, fue excelente. Y además no nos comparemos con los países hiperdesarrollados, donde tienen a qué echarle mano de alguna manera desde lo económico, desde la gestión, sino nos comparemos con los países cercanos, con nuestros países hermanos, donde veíamos, por ejemplo, en Ecuador, muriendo, falleciendo en la calle, o en la misma casa hacía 5 días que tenían a su ser querido. O en Italia esto los no hospitales ocurrió. llenos de gente. Entonces digo, hubo una excelente tratamiento del tema de la pandemia, pero lamentablemente las urnas, eso no se supo poner en valor, no se lo supo poner en valor de parte de los gobiernos, tanto nacional como provincial. Y hay actores que tampoco se sumaron. Por ejemplo, el sector privado industrial, el sector privado comercial, se hizo cargo de buena parte de este movimiento que se fue reactivando. Hoy día salieron muy buenos números en cuanto a la reactivación de la industria, pero hay un sector que estuvo totalmente desaparecido durante toda la pandemia y que sigue sin aparecer, que es el sector de los bancos. No hay posibilidad de acceso al crédito. El Estado sigue haciéndose de cargo de generar líneas de crédito que tienen un costo alto porque es inyectar un montón de dinero y además tienen muchísimos beneficios. Están ganando pero fortuna. los bancos nunca se hicieron cargo de que era un momento de empezar a mover plata en la calle. Hay otros países donde sí se ha hecho. Tal vez también es un momento de sentarse a discutir con los bancos, así como se sientan a discutir desde el Estado con un montón de actores, sentarse a discutir con los bancos y decir, bueno, inyecten dinero en la calle. No podemos tener algunas de las tasas de interés más altas del mundo, donde es imposible que la mediana industria, las pequeñas industrias, que son las generadoras de trabajo, lo hagan. Bueno, chicos, vamos a ver mensajes de WhatsApp antes de la pausa. A ver si los ponemos en pantalla porque no los tengo acá. Ahí tenemos algunos. Buenas noches, Gustavo. ¿Cuándo se aplicará la jubilación anticipada en San Juan? Tengo 29 años de aporte, gracias. Claro, la verdad es que hay un sector importante de gente que le va a beneficiar mucho la jubilación anticipada. Se está debatiendo recién. No hay mucha, no sé si hay No, porque se está debatiendo, es una idea. Sí, todavía no hay definición. Son segmentos de ciudadanos que, como lo dijiste vos, están atascados, no consiguen empleo y tienen los años de aporte, han pasado ya los años de aporte y no cumplen la edad. Claro. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la de alguien que piensa de más, ¿qué va o irá a pasar después de las próximas elecciones? No, hay que esperar, día a día. Me parece que hay que seguir cuidándose con el barbijo. Aunque se liberen algunas actividades.
es lo que opinan algunos de nuestros televidentes. Nosotros hacemos una pausa, seguí comunicándote con nosotros, dejanos tu opinión, volvemos en un ratito y nos metemos con el tema de la pandemia y precisamente con esto, lo de la eliminación de restricciones. Estamos tratando de comunicarnos en un ratito con este científico español, José Luis Jiménez, que es director del Instituto Tecnológico de Massachusetts y también es profesor en la Universidad de Colorado. Estamos esperando la conexión y manejando técnicamente eso. Mientras tanto, me gustaría que arranquemos con este tema de la apertura. La verdad es que, bueno, si se toma la decisión a nivel nacional y si Carla Bisotti, creo que hay una gran responsabilidad en decir abrimos casi prácticamente todo. Y bueno, San Juan también, en San Juan también ya se venía abriendo la actividad y vos ahora salís a la calle y ves que casi hay una normalidad controlada. El barbijo sigue siendo obligatorio en lugares cerrados, pero no ya en lugares públicos a partir del 1 de octubre. Con la salvedad de que en lugares públicos donde hay aglomeración de personas, sí, bueno, por lo tanto, si están en un espacio abierto donde hay muchas personas, sigue siendo obligatorio. La cuestión es si vas a caminar 3 cuadras hasta el almacén de la esquina y en esas 3 cuadras no hay una marcha o no hay aglomeración de gente o no hay una fila para comprar, por ejemplo, vos podés ir sin barbijo. Si sabés que vas a estar rodeado de personas, el barbijo sigue siendo obligatorio. La cuestión es circular o espacios abiertos donde no hay aglomeración de personas. Digo, transitamos por la peatonal, si esas 2 o 3 cuadras son la peatonal, si son la peatonal, sábado a las 11 de la mañana, claro, ahí hay que tener el barbijo. Sí. Pero hay datos que yo trato de entenderlo, más allá de que buscamos mucha información. En Inglaterra, en la jornada de hoy, informaron la cantidad de nuevos contagios y muertos. Ha subido en Inglaterra. Y la presidenta del Colegio Médico de Chile, te estoy hablando de Isquia Siches, acaba de decir que hay que prepararse para el escenario más duro, ¿sí? Está advirtiendo de una nueva ola que afecta al país e incrementó el número de casos y que puede derivar en 3 escenarios diferentes en la República de Chile. Está acá nomás, cruzando la cordillera. Sí. Inmunidad de rebaño, afectación de vacunados y un posible avance del virus. Ha pedido control y cautela al gobierno. Le ha pedido al gobierno cautela. Esto ha pasado en la mañana de hoy. La presidenta del Colegio de Chile, que es sanjuanina. Ah, es sanjuanina. Claro. Son claros, se ha bajado de una manera impresionante. La realidad de la epidemia, diríamos, de la pandemia en San Juan o en Argentina, siempre ha sido distinta de la de Chile, ¿no? El comportamiento de Chile con una enorme cantidad de vacunados, los estándares no fueron siempre tan positivos como lo fueron en Argentina. De todas maneras, Gustavo, me parece que la apertura de las actividades más responde a las fases, digo, a los números, a lo empírico, ¿no? A la cantidad de camas, a la cantidad de casos de contagio, responde a eso. No, por ahí, viste, ha quedado teñido como que las urnas han determinado una apertura de las actividades. Hay una consecuencia lógica, digo, de la cronología de los días, pero no es así. Digo, la apertura responde a la situación de la pandemia en la Argentina, los números que tiene hoy de contagio que son extremadamente bajos, estamos en los números más bajos que haya conocido la pandemia en la Argentina, sí. Y eso es lo que ha motivado este tipo de actitudes que ha tenido el gobierno. Además me parece lógico, ¿no? de empezar a convivir con esta situación, empezar a desarrollar la normalidad, empezar a generar actividades económicas, sostener 450 millones de empleo en el mundo se han perdido. 50 millones de empleo en el mundo. O sea que lo que Argentina tiene que hacer es también valorar de que esos puestos de trabajo en la Argentina no se sigan perdiendo más. Hay también algo que dijo Bisotti que me parece que quedó en un segundo plano, pero es lo más importante que dijo. Y es cuál va a ser el factor a tener en cuenta para sostener o cambiar estas medidas. Ninguna medida se toma para siempre y eso es lo que nos ha enseñado el coronavirus durante todos estos años y medio de pandemia.
El nuevo factor a tener en cuenta va a ser la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de casos que se traducen en enfermedades graves, porque con un grupo de personas mayor vacunado se entiende que van a servir como un colchón, van a servir con la protección que son, no para evitar contagios, sino para evitar cuadros graves. Entonces, lo que hay que empezar a mirar es la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de infecciones que están requiriendo una internación, que están presentando síntomas, que están empezando a generar complicaciones. Y de ahí el correlato inmediato es seguir vacunando porque es la única manera en la cual la cantidad de casos se dispara, y en todos estos países donde afecta la Delta la cantidad de casos se dispara, pero nunca se dispara a la misma medida cuando hay un porcentaje alto de vacunados, la cantidad de internados. En Rusia parece que es impresionante ahora. El coronavirus no va a desaparecer. En algún momento el coronavirus se va a transformar en un resfriado. En algún momento, si es que sigue avanzando la situación como hoy en día. Entonces, a lo que hay que apuntar es a eso, y hay que seguir vacunando y hay que seguir mirando la cantidad de internados hoy en San Juan en áreas de COVID es 9 en los hospitales privados, 15 en los públicos. Claro. Eso quiere decir que tenemos que tener terapias que están a punto de vaciarse de pacientes COVID. Claro, sí, la cantidad de contagios termina siendo 14, 15 en los últimos días. 8 hoy. Claro, va bajando. Eso te habla que el plan de vacunación en Argentina ha sido exitoso. Ha sido, pero muy exitoso, porque otros países no lo han tenido, y países, bueno, más desarrollados. Más allá de las críticas que se le hace al plan de vacunación y al manejo de la pandemia, Estados Unidos tiene muchos muertos por variante Delta porque existe un 40% de la población norteamericana sin vacunarse. Son 200 millones de personas. John Biden ha dicho esta semana que el 25% le está generando graves problemas económicos a los Estados Unidos. En la Argentina, tener una cantidad importante de vacunados con primera y segunda dosis es lo que te permite que si te contagias es una simple gripe, un dolor de cabeza, linterna, pero no estás terminando terapia intensiva. Creo que es muy importante, estos movimientos antivacuna que existen en algunos países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos fundamentalmente. Gracias a Dios, gracias a nuestra conciencia como población, no los tenemos en la Argentina. La verdad que pero no con la fuerza. Son con grupos muy pequeños. En general, en relación a, vamos no más allá. La encuesta que se hizo la semana pasada respecto al barbijo, el 80% de la gente quería seguir usando el barbijo. Y esto significa de que hay una población, somos parte de una población que tiene una conciencia muy importante. Y creo que eso hay que ponerlo, en valor. El plan de vacunación que tiene la Argentina, que muy pocos países tienen, ese calendario de vacunación que vos tenés desde chico, muy pocos países lo tienen. Y la gente tenemos el contacto, tenemos el contacto con José Luis Jiménez, directamente desde Estados Unidos. Espero que nos esté escuchando, ahí lo estamos viendo nosotros en nuestra pantalla. José Luis, muchísimas gracias por atendernos. Es doctor en Ingeniería del Instituto Técnico de Massachusetts, es profesor en la Universidad de Colorado, especialista en este tema. Tal vez usted ya está enterado que, de lo que estamos hablando. A raíz de el buen estatus sanitario se han abierto prácticamente todas las actividades en Argentina y el barbijo dejará de ser obligatorio en los espacios públicos a partir del 1 de octubre. Nos gustaría conocer la opinión de alguien que es especialista en este tema del aerosol, que se conoció mucho después de que las gotitas del aerosol, la verdad, contagiaban, porque desde la Organización Mundial de la Salud en un principio se creía que eso no era así, ¿no? Uno de los grandes errores de esta pandemia. Sí, efectivamente. Entonces, las normas que han aprobado ahí en Argentina es no llevar barbijo en interiores o en exteriores o en los dos sitios. Solo en exteriores. En exteriores. En exteriores. Bueno, pues es razonable si los casos son bajos. Hay una situación en la que sí hay contagios, que es cuando las personas hablan cerca. Sin barbijo, ¿no? Entonces, en esta situación se debería mantener. Pero luego ya si hay distancia no es necesario, salvo que uno pudiera tener un caso de alto riesgo o quiere tener más precaución, pero no hace falta que sea obligatorio, desde luego. Claro, porque es decir, cuando hay, por más que estemos al aire libre, cuando hay concentración de personas, habría que usar el barbijo. Sí, la analogía, o sea, al final, como estaba diciendo usted,
Esto se transmite porque de algunos infectados, no de todos, pero de algunos, los que tienen carga viral alta, sale como un humo invisible, como si fuera el humo de un cigarro, ¿no? Que es otro aerosol. Y entonces nos infectamos y respiramos mucho de este humo que contiene el virus, ¿no? Entonces usted imagínese en la situación en la que está, que las personas que están alrededor suyo son fumadores. Y entonces si está en una situación en la que respiraría mucho humo porque está cerca de la persona, entonces en esa situación sí hay que llevar barbijo. Si está en una situación que se cruza una persona pero está muy poco tiempo, entonces no hace falta. La gente que habla, la gente que grita, la gente que canta, está esparciendo el aerosol, ¿no? Sí, desde luego esto hace que aumente mucho, ¿no? Se han visto muchísimos brotes en coros o en bares donde la música está alta, la gente habla fuerte, y que yo sepa no se ha visto ningún brote en un cine o una biblioteca donde la gente no habla, ¿no? Está muy claro que la vocalización aumenta mucho el contagio. ¿Y cuánto tiempo duran esas microgotas de aerosol en el aire? ¿Y hasta qué distancia pueden llegar? Bueno, pues se han visto contagios, por ejemplo, en Australia, que en una iglesia estaban cantando, creo, y se vieron que se habían contagiado personas que estaban 15 metros por detrás, ¿no? Y había cámaras y es la única forma que se podían haber contagiado y era el mismo genoma del virus, no sé, pues hay casos así, ¿no? Pero a mí esto me parece más excepcional, ¿no? Las situaciones, pues es eso, o cuando hablas cerca con alguien, sobre todo sin barbijo, o si compartes una habitación mal ventilada mucho tiempo, ¿no? Y esa es la otra cosa que habría que tener cuidado, es seguir ventilando y seguir midiendo el dióxido de carbono, que es lo que nos dice de una forma barata si estamos ventilando bien o no. Esto es una cosa muy útil, claro, que ya debería llegar para quedarse. Esto nos sirve mucho a todos, pero no sé si alguno de los panelistas quiere hacer alguna pregunta. Sí. Adelante, Carolina. Está muy relacionado también esto con la estacional del coronavirus. Muchos dicen que el coronavirus es una enfermedad estacional, pero ¿está relacionado con esto, con los espacios abiertos, los espacios cerrados, el nivel de ventilación, o que la temperatura afecta al virus? No se entiende bien. De hecho, para la gripe estacional que viene todos los años, los científicos no están de acuerdo porque hay gripe en el invierno y no hay gripe en verano. Esto no se acaba de entender, pero las teorías que tienen más aceptación es que es porque en invierno pasamos más tiempo en sitios cerrados compartiendo el aire, y también porque hace más frío y el frío conserva, ¿no? Parece también que hay otros efectos, a lo mejor de la humedad, y es algo complejo, como le digo, ¿no? Pero desde luego los momentos en los que pasamos más tiempo dentro, pues hay más contagios. Y por ejemplo en Estados Unidos se ve en el verano, en los estados del sur, en Texas, en Florida, hace mucho calor y pasan más tiempo adentro y se ve que suben los contagios. Y luego llega el otoño, que es cuando hace un tiempo más templado y se puede hacer más tiempo afuera y bajan los contagios. José Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para Argentina, buenas tardes para los Estados Unidos. Pero, José Luis, ¿cómo se miden, cómo están midiendo ustedes en Colorado, por lo menos, el nivel de dióxido de carbono? Bueno, pues lo que hemos hecho muchas campañas, de hecho hemos donado muchos medidores a Argentina y a Chile y a toda Latinoamérica y al sudeste asiático. Entonces hay medidores que son, pues este es uno que funciona bien, pero hay muchos, ¿no? Y Jorge Aliaga ya en Argentina pues tiene un diseño que se puede fabricar por unos $50, y la idea es que esto pues te mide en un minuto, te dice cuánto aire exhalado hay en un sitio, ¿no? Y esto es extremadamente útil, ¿no? Y te llevas muchas sorpresas. Incluso yo que trabajo en esto, pues me llevé la sorpresa de lo altísimo que subía, por ejemplo, en el coche cuando iba con mi familia, ¿no? Porque no me había puesto a pensar en la ventilación, ¿no? Y vas entrando a un supermercado, al médico, a tal y cual, y te sorprende. Sitios que están bien ventilados igual no lo parecen, y otros que están muy, muy mal ventilados, y los que llevan el espacio no lo saben, ¿no? Entonces es una cosa que, como le digo, es asequible y se puede compartir. Una escuela con que tengan uno es suficiente, se puede ir de sitio en sitio, y entonces esto te permite identificar los sitios mal ventilados, ¿no? Y en esos sitios pues sabes que tienes que trabajar más, o cómo abro yo más las ventanas, o si no se puede, pues poner un filtro que quita el virus del aire, ¿no? Y el forzar el aire, o sea, la circulación del aire también es favorable, ¿no? Si el aire viene de afuera, ¿no? Mover el aire simplemente no hace mucho, ¿no? O sea, si uno simplemente mezcla el aire, pues esto no sirve. Pero si uno mueve el aire y el aire al moverlo lo filtra, esto sí. Pues por ejemplo hay compañeros en España que han puesto filtros en las aulas de clase y luego sacan el filtro y analizan el filtro con PCR y encuentran que el virus, el SARS-CoV-2, está en el filtro.
no ha podido llegar al filtro de otra manera que si no estaba flotando por el aire y el filtro lo ha quitado, ¿no? Esto funciona. José Luis, bueno, Argentina está entrando ahora en una etapa de pospandemia prácticamente y cruzamos los dedos porque no sabemos qué va a pasar con la variante Delta. ¿Hay países en donde se puede considerar que esto ya pasó, que pueden relajarse? ¿Y cuándo hay una idea de cuándo puede terminar esto finalmente? ¿La pesadilla? Bueno, yo soy investigador y no adivino, pero bueno, esperemos, ¿no? Yo creo que igual que ustedes, nosotros estamos también muy cansados. Entonces, los países que tienen más vacunación, y ahora ustedes tienen suerte que van al verano, pues y si se sigue vacunando y todo esto, y no aparecen nuevas variantes que sean peores que la variante Delta, que esquiven las vacunas, entonces yo creo que, bueno, que iremos en una situación donde el virus pues seguramente va a seguir en circulación, pero ya no va a ser tan limitante, ¿no? Claro. Pero claro, también hay cosas, como le digo, pues la ventilación es una cosa que se había ignorado, porque que los virus no se transmitían por el aire, ¿no? Esto era una cosa casi imposible. Sí, verdad. Entonces, es una cosa que ahora sabemos que no solo es el coronavirus, que la gripe se transmite igual, que los catarros se transmiten igual, por respirar, digamos, este humo que sale de las personas. Entonces, si nos ponemos las pilas en ventilar mejor, y se puede hacer de manera que no gaste mucha más energía, pues de una manera inteligente, con cosas de no mucho costo, pues esto puede reducir también la gripe de los inviernos, ¿no? Que era como una mini pandemia que nos habíamos acostumbrado, ¿no? Se murió el abuelo de gripe, pues se murió. Pero a lo mejor esto son cosas que se pueden prevenir en mayor medida, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por este contacto. La verdad es que ha sido muy interesante. Muchas gracias por atendernos. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí entonces la palabra de un científico, un entendido. Alguien que bueno, ha sido uno de los que aportó esta novedad, porque en principio se creía que eso no ocurría. Lo que me gustaría ahora es escuchar un poco a la gente. No sé si tenemos nuevos contactos de WhatsApp, pero sí tenemos, hay un pequeño sondeo, una encuesta que hemos logrado con algunos sanjuaninos que, bueno, a ver qué opinan con esto de la eliminación de las restricciones. Y me parece que se tardaron un poco más de lo que tendría que haber pasado, pero que están bien, o sea, para mí la pandemia se combate económicamente, no guardándonos. De todas maneras esto va a seguir, ¿no es cierto? Pero la liberación puede ser siempre y cuando se siga con el protocolo, ¿no es cierto?, como va la cosa, porque tampoco lo podemos sacar el barbijo, dejarlo a la deriva, porque esto sigue. Me parece bien si la gente se sigue cuidando, me parece primordial, básicamente. Soy vendedor urbano, estas aperturas a mí me han venido bien, sale un poco más, consume todo lo que yo vendo, que básicamente son snacks, pero básicamente que no bajen los brazos. Y el barbijo, y siempre nos fijamos en Europa, como van ellos, ahí vamos a tener una orientación más o menos si vamos bien o no, y creo que todavía no estamos para andar sin barbijo. Las reuniones familiares como antes, 15, 20 personas y nada más, no como ahora que ya están haciendo fiestas clandestinas, ¿viste? Que ya han pillado uno. Eso no sirve, para mi edad no sirve. Pero he ido a varios bares donde compran mis productos y he visto, por ejemplo, que el personal se cuida mucho, manipula de una forma adecuada para cuidar al comensal, por ejemplo, los que van a los bares a tomar o a comer algo. Es bárbaro, pero bueno, me gustaría que la gente no deje de usar el barbijo. Bueno, estamos ya en la última parte del programa, nos queda un poquito, se nos pasó volando el tiempo, se pasa volando el tiempo, nos quedó un montón de cosas todavía para compartir, más gente opinando de la eliminación de las restricciones y, como digo, cruzamos los dedos para que todo pueda salir bien y todos podamos volver a esta nueva normalidad y ayudar a reactivar la economía del país. No sé si tenemos algunos mensajes, algunos otros mensajes que hemos estado recibiendo recién. Si lo ponemos en pantalla, lo vemos. Buenas noches, me gustaría saber alguna vez que los políticos se bajen los grandísimos sueldos que cobran y que alguien controle sus gastos, así esto deja de ser un negocio y sea por vocación. Ser político, si no nadie les cree, ¿no les parece?
que se bajen los sueldos, ¿no? Dice, buenas noches Gustavo y a todos los del panel. Hoy me integré al programa. Me parece que necesitamos un programa con la calidez de periodistas. Los felicito, Martín. Gracias, Martín. Buenas noches, Gustavo. El IFE está bien desde un punto de vista para reactivar la economía. El tema es que el peronismo los usa para hacer clientelismo político y tener de rehén a la gente en la línea de pobreza, al igual que los planes sociales. Bueno, la idea es no mantener planes sociales. Si se generara más empleo, deberíamos prescindir de los planes sociales. Muy buenos panelistas. Saludos a Solar, negro. Sos el elegido acá para el saludo. ¿Algo más? Buenas noches. Recién un periodista dijo que la vacunación en Argentina fue un éxito. Sí, yo creo que lo dije. No, ¿quién más lo dijo? ¿Quién más? Seguimos los dos. Todos. ¿Realmente creen eso? Después del vacunatorio VIP, después de que la segunda dosis de Sputnik hubo que cambiarla, me parece muy erróneo el comentario. Dice Julia de Capital, respetamos tu opinión, por supuesto, pero la verdad es que cuando uno hace un estudio comparativo con otros países, incluso más desarrollados que el nuestro, la situación está todavía mucho peor, ¿no? Bueno, vamos a ir al momento más lindo del programa. Yo creo que lo único que tengo tiempo para decir es que quienes toman vino han tenido menos COVID que el resto. Digamos, para redondear, lo comprobó la ciencia. Han salido muchísimos artículos referidos a que quienes tomaban vino estaban un poco menos propensos por la cantidad de polifenoles y toda la composición química, sobre todo de los vinos tintos, que te protegían un poco más de la salud. Y yo creo que es así. Yo no la pasé tan mal con el COVID. Yo tampoco. La verdad es que como creció el consumo mis hijos que siguen los pasos de la mamá no tuvieron COVID tampoco. Claro, bueno, yo tampoco. Y todos los días una copita, con moderación. No, por eso arruinamos la industria, pero un par de copas en el día no. Claro, un par de copas. Bueno, ya hemos dicho, esto es alimento. Esto es salud. Es un alimento. Tomado con moderación. Y como todo, Gustavo. Exacto. Comes en exceso sal, te va mal. Todo lo que lo haces en exceso te va mal, salvo un par de cositas que no te va tan mal. Pero en el caso del vino es así. Porque hubo una degustación y una promoción de vinos sanjuaninos en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Exactamente, sí. Viste que acá existe un programa que se llama Origen San Juan, sí, y que tiene como misión promover absolutamente todo lo que tenga que ver con productos locales. En el marco de esto hay un programa en América en el que vas a ver que aparece un sommelier donde habla de los vinos sanjuaninos, pero hace mucho hincapié en los vinos de autor. Es decir, en aquellas bodegas muy chiquititas donde se trabaja casi como exclusivamente para hacer muy poca cantidad de vinos. Por supuesto que este tipo de productores necesitan promoción, porque si no, ¿cómo haces para salir? ¿Cómo haces para que te compren? ¿Cómo haces para llegar a las góndolas de Buenos Aires? Hablando siempre de vinotecas. Bueno, en este caso, gracias a este contacto del sommelier, que es el que habla de los vinos de San Juan, tomaron contacto 5 productores locales, los llevó a la Casa de San Juan, por supuesto, a través del en San Juan, Productos de Origen San Juan, que es el sello de calidad que tiene la provincia. Fueron para allá y no solamente hicieron explotar las redes sociales, porque invitaron, por supuesto, instagramers, gente que tiene mucha relevancia en las redes, sino también influencers, también periodistas y sommeliers que están muy especializados en vinos quizá de otras provincias y no en las de San Juan. Y vos sabés que en las redes sociales era una sorpresa enorme haberse encontrado con estos vinos. Pero esto, afortunadamente, la gente no sabe cómo creció la calidad de vinos sanjuaninos. Es impresionante. Lo mejor de todo esto es que los chicos ya han hecho contactos con vinotecas de Buenos Aires, donde van a ir exactamente. Que eso es de eso se trata. Han estado también comiendo con dueños de restaurantes, de vinotequeros, le dicen ellos, donde van a ir estos vinos, cosa que me parece extraordinario. Estuvieron el Cansao, el Vasco Vizcaizaque de Barreal, estuvo Casimiro, que también es de Calingasta, pero de Hilario, Juan Camuñas de Posito, y no fue Juan Pablo Ripalta, que es del Valle de Tulum, también, bueno, también Camuñas, pero también tiene vinos de Pedernal. Y ellos 5 les ha ido fantástico. Yo espero también que la gente del Ministerio de la Producción, a través de este sello de calidad, le den esta oportunidad a todos los vinos de autor, porque son muchos y de muy buena calidad, porque evidentemente da muy buenos frutos.
¿Sigue con las degustaciones en la Magdalena? Sí. Ah, qué bueno. Ahora, Después me contás un poco más. Sí, este viernes estamos. Está buenísimo. Quedamos. ¿Y sabés qué más pidió la gente? Mira. Si podíamos hablar del mercado de los tetras. Y de finalmente esto de que puedas tomar un varietal en copa y no tengas que comprar el... No, eso es fantástico. Yo tengo una experiencia atrás. Abrimos ¿te acordás de Recero que empezó hace 1000 años a hacer los tetras acá en la Benavides y Ruta 40? Y abrimos una caja después de, no sé, de 20 y pico de años. Estaba impecable. Mira vos. Bueno, miren. Muchas gracias. Salud. Gracias por dejarnos Salud. este cierre para nuestro programa de hoy. Venimos así como rápidamente hasta el panel. Allá vamos a terminar. Pero para en cualquier momento último, terminamos un título, algo, lo que te quedó del programa, lo que quieras decir, un chivo, un PNT, lo que sea. ¿Lo que quieras? Sí, pero cortito. Nos quedan dijeron que 3 segundos. Que un Uñac iba a ir al Ministerio del Interior. Sí. No era Sergio. Rubén era. A mí me dijeron... ¿Vos sabés algo de eso? No es así. No es así. Desmiento esa versión. Okay. La de Sergio la desmintió el gobierno. Sí. La de Rubén. Ah, también. ¿Caro? Mañana, hoy día ya se anunció que empieza este sistema de la devolución de divisas para las empresas importadoras, las empresas que invierten más de 100 millones, para nosotros de San Juan, buenísimo. Las mineras, José María en Vista, van a formar un comité y tal vez, no sé, se me ocurre, puede ser una buena idea, un nombre sanjuanino, si San Juan es el modelo minero nacional. Después vamos a hablar de este gigante chino que parece que finalmente no va tan a la que José María se venía a pique. Me sacaste el tema de la voz. Sí. Evergrande, sí. Hay que analizar qué sucedió, cuáles son las consecuencias, pese a que el gobierno chino indirectamente ha, podríamos decir, sostenido una crisis de la economía china y una crisis de economía global, ¿no? Okay. Comparado con lo que podría haber sido en el 2008 el de Lehman Brothers. Digo, creo que es para analizarlo, igual que algo que introdujo Carolina respecto al tema para el próximo programa, ¿cómo le fue a los bancos, al sistema financiero en esta época de pandemia? Una pregunta que podríamos Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en otro domingo de debates. Nosotros nos estamos despidiendo. Volvemos el próximo domingo a partir de las 21:15, 21:20. Vamos a pedir un poquito más de espacio porque la verdad que no llegamos a cubrir todos los temas que queremos tratar. Gracias por comunicarse además. Hasta la semana que viene.